nada más para recordar aquí. Entonces, sean A y B conjuntos. Entonces, si A está en A y B está en B, la pareja ordenada A, B es el conjunto que tiene al unitario de A y el conjunto que tiene a, B, ¿no? A cruz B se define como el conjunto de los pares ordenados y ahí era donde pues, teníamos que probar en dónde estaban esos pares ordenados, ¿no? Bueno, que ya saben dónde están. Entonces está la potencia de A unión B, ¿no? Tales que A está en A y B está en B, ¿no? Y entonces, pues de aquí se sigue por axioma de comprensión que A cruz B es un conjunto. Más cosas que se saben es que si A es distinto de B, entonces el par A, B es distinto del par B, A. Es decir, nos importa el orden. Y que si dos parejas son iguales, pues es porque, de hecho, no es un entonces, es sí, solamente sí. Entrada son iguales, ¿no? Entonces, todo eso es como la construcción de lo que es el producto cartesiano. Y entonces, pues vamos a ver hoy algunas propiedades, ¿no? Que seguramente tal vez ya las conocen. Entonces, sean A, B, C y D conjuntos no vacíos, tales que A cruz B es igual a C cruz D. Entonces, pues A tiene que ser igual a C y B tiene que ser igual a D, ¿no? Demostración. Entonces, como A y B son distintos de vacío, entonces tomamos un elemento A que está en A y tomamos un elemento B que está en B. Consideramos el par ordenado A, B, que va a estar en A cruz B. Por hipótesis, A, B, bueno, no, más bien. A cruz B es igual a C. A cruz B es igual a C cruz D. Y entonces, pues eso va a implicar que el par ordenado A, B esté en C cruz D, lo que va a implicar que A está en C y B está en D. Y pues esto, como tomé A en A y terminé con A en C, pues implica que A está contenido en C. Y como tomé B en B y terminé que B está en D, pues implica que B está contenido en D, ¿no? Y entonces, de manera análoga, pues podemos probar la otra contención.
C estaría contenido en A y D estaría contenido en B. Y por lo tanto, A tendría que ser igual a C y B tendría que ser igual a C, ¿no? Desde luego podemos pensar en el producto cartesiano de uniones, intersecciones y todas esas operaciones que ya hemos visto, ¿no? Entonces, pues vamos allá. Teorema. Sean A, B y C conjuntos. Entonces, la unión, digamos, abre factores, por así decirlo, distribuye sobre la unión, distribuye sobre la intersección. Distribuye sobre la diferencia. Y también se vale como, o sea, aquí el por distribuyó sobre la unión, intersección y la diferencia, ¿no? Pero también, bueno, distribuye como por la derecha, pero también pues lo hace por la izquierda. Es decir, si yo tomo A unión B y a esto le hago producto cruz con C, pues esto sería A cruz C, unión B cruz C, y lo mismo con la intersección y la recta, ¿no? Cruz C sería cruz C, intersección B cruz C, y A menos B cruz C, pues va a ser A cruz C menos B cruz D, ¿no? No, B cruz C. Entonces, pues a ver. Díganme cuál prueba. Que de hecho, o sea, pues esta y esta son como equivalentes. O sea, la prueba es análoga, ¿no? La verde con la verde y el arco iris con el arco iris. Voy a probar. Entonces, igual, pues por doble contención. Vamos a tomar la contención primero para acá. Entonces, como es un producto cartesiano, pues voy a tomar un par ordenado, ¿no? Pueden ponerlo como sea X, que está en A cruz B unión C. Eso quiere decir que entonces existe un A en A y existe le voy a poner así, un B en B unión C, de tal manera que X es igual a A cruz B, ¿no? Bueno, A, B. Pueden ponerlo así o directamente pueden decir, pues, sea
un par ordenado A, B que está en A cruz B unión C, ¿no? No hay ningún problema como decidan escribirlo. Entonces, esto implica pues que A está en A y B está en B unión C. Esto va a implicar que entonces A va a estar en A y B está en B o B está en C. Entonces recordemos que la I se distribuye sobre la O y eso lo habíamos visto con tablas de verdad. Entonces A está en A y B está en B o A está en A y B está en C, ¿no? Pero la primera, pues es que el par ordenado A, B esté en A cruz B. Y la segunda es que el par ordenado A, B esté en A cruz C, ¿no? Y como estoy en una O, pues entonces es porque estoy en la unión. Entonces A, B, pues va a estar en A cruz B, unión A cruz C. Por tanto, A cruz B unión C está contenido en A cruz B, unión A cruz C. Y para la otra contención, pues me voy a tomar un par ordenado A, B, que esté en A cruz B, unión A cruz C. Eso quiere decir que entonces A, B pues está en A cruz B o A, B pues está en A cruz C. Eso quiere decir que entonces A está en A y B está en B o A está en A y B está en C. Entonces, pues aquí podemos tipo como factorizar, ¿no? Ahí. Esto implica que entonces A está en A y B está en B o B está en C. Pero pues eso implica que A está en A y como estás en un O, entonces estás en la unión B unión C. Pero pues entonces eso quiere decir que A está en A cruz B unión C. Entonces, por lo tanto, A cruz B unión, no, A cruz B unión A cruz C, pues está contenido en A cruz B unión C y por lo tanto son iguales, ¿no? ¿Dudas con esto? Todo bien. Todo bien. ¿Alguien quiere que pruebe otro de los 6 que están arriba? ¿O me brinco al siguiente? O sea, al siguiente teorema, igual de producto cartesiano.
¿El 3 o el 6? Voy a hacer el 3. Entonces, 3. A cruz B menos C igual a A cruz B menos A cruz C, ¿no? Lo voy a volver a escribir acá, nada más para saber qué es. A cruz B menos C es igual a A cruz B menos A cruz C, ¿no? Sale, entonces igual. Es una igualdad de conjuntos por doble contracción, ¿no? Entonces, como es un producto cartesiano, de entrada lo que tengo que tomar son pares ordenados, ¿no? Entonces, voy a tomar un A, B, que está en A cruz B menos C, ¿no? Entonces, eso implica que A está en A y que B está en B menos C, ¿no? Eso va a implicar entonces que A está en A y B está en B y B no va a estar en C. Pues realmente como son puras, bueno, acuérdense de lo de que si yo tengo P y P y P y P, pues esto nada más es equivalente a tomar una P, ¿no? Porque pues es, bueno, esta propiedad se llama idempotencia, ya la habíamos visto en lógica, y entonces no importa cuántas veces hagas la misma letra proposicional, muchas veces, o sea, si de entrada ya tienes que una es verdadera, pues entonces hacerla 1000 veces va a seguir siendo verdadero, ¿no? Entonces aquí, pues lo que me va a funcionar, digamos, para que se vea cómo queda bien el ejemplo, pues es que A va a estar en A y B va a estar en B y B no va a estar en C. Eh, ajá, y A va a estar en A, ¿no? O sea, solo estoy repitiendo que A esté en A. Y además también, si se dieron cuenta, pues como que le estoy quitando los paréntesis, porque como son puras conjunciones, pues eh, si todas son verdaderas, eh, pues no se va a distribuir, ni voy a cambiar ahí negaciones, ni nada, porque pues todas son conjunciones, ¿no? Solamente cambiábamos signos, pues cuando se alteraba ahí con un negativo y entonces el i se volvía un no y demás cosas, ¿no? Pero pues como todo es conjunción, pues no me importa, ¿no? Y entonces, pues de aquí, digamos, puedo asociarlo así. Entonces, A va a estar en el par ordenado A, B, va a estar en A cruz B por esta primera paréntesis. Y el par ordenado A, B no va a estar en A cruz C. ¿Por qué? Pues porque aunque A está en A, estoy teniendo que B no está en C. Entonces no va a poder estar en el producto cartesiano de A cruz C, ¿no? Pero pues esto justo me dice que el par ordenado A, B está en A cruz B, pero no va a estar en A cruz C. Entonces está en la diferencia de A cruz B con A cruz C. Entonces, por lo tanto, A cruz B menos C está contenido
en A cruz B menos A cruz C. Y el regreso pues es lo mismo, o bueno, es similar, ¿no? Entonces voy a tomar un elemento A, B, que va a estar en A cruz B menos A cruz C. Eso quiere decir entonces que A, B está en A cruz B y A, B no está en A cruz C. Eso quiere decir entonces que A está en A y B está en B. A está en A y B está en B. Y aquí, como el par ordenado no está en A cruz C, pues una de dos. O A no está en A o B no está en B, ¿no? Entonces de aquí, digamos, puedo tener como y A no está en A o B no está en B. B no está en C, perdón. Pero A no está en A no puede suceder. ¿Por qué? Pues porque nosotros sí sabemos que la que está sucediendo es que A está en A. Entonces esta de acá no puede suceder. Pero como A está en A, entonces no puede suceder que A no esté en A. Eso quiere decir que, digamos, el enunciado del renglón anterior lo podemos ya escribir como A está en A y B está en B y B no está en C, ¿no? Y entonces, pues aquí, digamos, sería así. Lo que puedo hacer es ya asociarlo como me gusta y B está en B y B no está en C. Eso implica que entonces A está en A y B, como estás en B pero no estás en C, pues entonces estás en la resta. Pero como A está en A y B está en B menos C, pues entonces el par ordenado A, B tiene que estar en el producto cartesiano. Pues, por lo tanto, A cruz B menos A cruz C tiene que estar contenido en A cruz B menos C y por lo tanto tienen que ser igual. Ahí. ¿Sí queda? Sí, todo claro. Sale. A ver. Ok. Entonces, vamos al siguiente. Todos los otros que hay igual son de operaciones como de conjuntos, o sea, producto cruz, intersecciones y esas cosas. Mm,
Entonces, de nuevo, sean A, B, subconjuntos de un conjunto X y C y D subconjuntos de un conjunto Y. Entonces, muestra que... bueno, es que no más bien es entonces. Entonces, lo estoy agarrando de la sección de ejercicios. A cruz C, intersección B cruz C es igual a intersección B cruz C intersección B. O sea, la diferencia de este con el de arriba, pues es que, digamos, arriba el producto cartesiano era el que distribuía y aquí, pues como que se está distribuyendo como entrada a entrada, ¿no? Por así decirlo. Entonces, A cruz C, unión B cruz D, va a estar contenido en A unión B, cruz C unión D. Y entonces, pues aquí deberíamos dar un ejemplo donde no se cumpla la otra condición, ¿no? Ejemplo, donde no se vale la otra condición. 3. Ok, a ver, este está bien feo. A unión B, cruz C unión D, va a ser igual a cruz C, unión B cruz D, unión A cruz D, unión B cruz C. O sea, como que estás haciendo todos contra todos, ¿no? A con C, A con D, B con C y B con D. Y el 4, pues es que X cruz Y, acuérdense que esos eran como los espacios grandotes, menos B cruz C, pues va a ser igual a X menos B cruz Y. Y todo esto le vamos a pegar X cruz Y menos C. Ok, sale. Entonces, a ver, voy a hacer el 2. Pues para ver lo de la otra igualdad, ¿no? De conjuntos. Y espero que no me hagan hacer ni el 3 ni el 4. No creo que sean complicados, pero pues sí son de agarrar y estar escribiendo mucho, ¿no? Pero vamos a ver. Entonces, demostración de 2. Pues voy a tomar un elemento. Como aquí ya tengo muchas letras A, C, B y D, pues ya voy a tomar variables aleatorias. Bueno, siempre fueron aleatorias, pero digamos que no tengan que ver con una minúscula y C minúscula y así, para que no me esté confundiendo, ¿no? Entonces voy a tomar X, Y, que pertenece a cruz C, unión B cruz D. Entonces, pues como estoy en la unión es porque estoy en alguno. X, Y está en A cruz C o X, Y está en B cruz D. Pero pues esto va a implicar que si estoy en A cruz C, pues es porque entonces X está en A y X está en C, o X está en B y X está, y Y está en D, ¿no?
Aquí está X, ¿sí? Y acá ya está en C, ¿no? Y entonces, ¿a qué quiero llegar? Ok. Entonces, esto también es uno de X va a estar en A y Y va a estar en C, o X va a estar en B y X va a estar en A y X va a estar en C, o Y va a estar en X. Así. Este es. Ajá. Y entonces, si distribuyo 1 a 1, pues que voy a tener, pues que no, más fácil que eso. O sea, es que aquí voy a tener que estar haciendo un desglose con todos los conectivos, pero mejor ya había una manera más sencilla. Vale. Pues podemos hacerlo por casos, ¿no? Como estoy en la unión es porque estoy en alguno. Entonces, caso 1, si X, Y está en A cruz C, pues es porque entonces X está en A y Y está en C, ¿no? Pero si ya estás en A, pues entonces estás en A unión lo que sea, y ese lo que sea, pues va a ser B. Y si ya estás en C, pues entonces vas a estar en C unión lo que sea, porque si ya estás en C, pues vas a estar en la unión. Pero pues entonces eso va a implicar que el par ordenado X, Y está en A unión B, cruz C unión D, ¿no? Ahí está ya. Más fácil. Y bueno, aquí el caso 2, pues es análogo, ¿no? Si el par ordenado estaba en B cruz D, pues es porque entonces X está en B y ya está en D, pero entonces si ya estás en B, pues vas a estar en B unión lo que tú quieras, y si ya estás en D, pues entonces vas a estar en D unión lo que tú quieras, y entonces, pues esto va a implicar que X, Y va a estar A unión B, cruz C unión B. En cualquier caso, el par ordenado X, Y está en A unión B, cruz C unión D, y así A cruz C, unión B cruz D, está contenido en A unión B, cruz C unión D. Ya. Desde luego que si lo quieren hacer no por casos, yo lo agarré y lo hice por casos, pues porque tengo un no, ¿no? Entonces puedo considerar primero este caso y puedo considerar este otro caso. Si seguía como lo iba haciendo, digamos, abriendo y sacando puros conectivos y esas cosas, seguramente también sale, pero pues sí va a ser a lo mejor un poco más de talacha porque pues tienes que estar haciendo como muchas distribuciones, ¿no?
Ok, a ver, ejemplo de que no se vale la otra contención. A ver. Pues lo voy a pensar así. Entonces, este es A, este es B, y por acá arriba este es C, y este es D, ¿no? Entonces, cuando yo hago A unión B, sería hacer los rojos. Cuando hago C unión D, sería hacer los azules. Y entonces, cuando hago el producto cartesiano, pues me queda como este de aquí, me queda este de aquí, me queda este de aquí, y me queda este de aquí, ¿no? Ujú. Y si lo hago, y si primero hago A cruz C y luego hago B cruz C, entonces este de aquí, ¿están de acuerdo en que es A unión B cruz C unión D, ¿no? Y pues claramente se ve que si lo hago con la otra contención no va a ser iguales, ¿no? Porque en la otra contención lo que hago es, este es A, este es B, este es C y este es D. Y entonces dice que primero hagas A cruz C. A cruz C sería nada más hacer este cacho y le pegues B cruz D, que sería hacer este cacho. Y ya, ¿no? Este de aquí es A cruz C y le pegamos B cruz D. Entonces es claro en el dibujito que solo se está dando esta contención, pero la otra no está sucediendo, ¿no? Si quisieran hacerlo como, digamos, un ejemplo numérico o no así con dibujito, pues basta con que den dos conjuntos ajenos, A y B. Entonces, pues por ejemplo, sea A igual al 1, B igual al 2, C igual a X y Y, perdón, y D igual a Y. Entonces, pues, ¿quién es A cruz C? Unión B cruz C. A cruz C, unión B cruz D, pues es el conjunto que tiene a los pares ordenados de A cruz C, que sería el 1, X, unión los pares ordenados de B cruz D, que sería el par 2, Y, ¿no? Y si yo considero A unión B cruz C unión D, pues eso van a ser los pares ordenados de 1 y 2 con X y Y. Entonces va a estar el 1X, va a estar el 1Y, va a estar el 2X y va a estar el 2Y. Entonces claramente se ve que esta contención no está presente. ¿Sí queda? Sí.
Ok. Ok. 3 o 4. O ninguno. El 4. A ver si me salen estos 12 minutos o 10 que quedan. Déjenlo volver a ver. Entonces es por demostrar que X cruz Y menos B cruz C es igual a X menos B cruz Y unión X cruz Y menos C. Ok. A ver. Entonces voy a tomar un X, Y que va a estar en X cruz Y menos B cruz C, ¿no? Eso quiere decir que entonces el par X, Y va a estar en X cruz Y grandota y no va a estar en B cruz C, ¿no? Eso quiere decir entonces que el par X cruz Y va a estar en X cruz Y grandota y no va a pasar alguna de las siguientes. X no va a estar en B o X no va a estar en C. No. Puede pasar que incluso no esté en ambos, ¿no? Pero pues eso no me importa, porque si de entrada ya sé que no está en uno, pues no va a estar en ambos, ¿no? De nuevo, para facilitarme la vida, lo que voy a hacer es, por casos, voy a suponer que X no está en B. Entonces, pues eso va a querer decir que X va a estar en X y Y va a estar en Y X no va a estar en B. Entonces, X va a estar en X, pero como está en X y no está en B, pues entonces está en X menos B y Y está en Y. Eso va a querer decir que entonces X va a estar en el producto cartesiano de X menos B cruz Y. Pero si ya estás en ese, pues entonces estás en el que quieras. Ah, bueno, perdón, aquí no es X, sino el par ordenado. X, Y. Y entonces, pues eso me va a decir que el par X, Y está en X menos B cruz y le voy a pegar lo que sea. Y ese lo que sea, pues es el que me sirve. Por lo tanto, X cruz Y menos B cruz C está contenido en X menos B cruz Y unión X cruz Y menos C. Caso 2. Pues sucede que X no está en C, ¿no? Ah, no. X no. Es Y, ¿no? Porque B es el que está en X y C es el que está en. Entonces, si el par ordenado no está en B cruz C, es porque o la primera entrada, que es X, no está en B, o la segunda entrada, que es Y, no está en C, ¿no?
Pues eso quiere decir que entonces X está en X grande y Y está en Y grande y Y no está en C. Pues eso quiere decir que entonces X está en X grande y Y va a estar en Y grande menos C. Eso quiere decir que entonces el par ordenado X, Y tiene que estar en X cruz Y menos C. Y ese ya es uno de los que quiero, ¿no? Acá está arriba. Entonces, pues ya, si estás en ese, estás en la unión de él con lo que tú quieras. Entonces, X, Y va a estar en X cruz Y menos C, unión, pues lo que me interesa, que sería X menos B cruz Y, ¿no? Pues, por lo tanto, X cruz Y menos B cruz C está contenido en X menos B cruz Y, unión X cruz Y menos C, ¿no? Y eso, pues, prueba la primera contención. La segunda, pues, debe ser análoga. Y el que no es, sí, Y es el que no está en C. Para la segunda, pues lo mismo. Me tomo un X cruz Y que está en X menos B cruz Y unión X cruz Y menos C. Eso quiere decir entonces que el par ordenado está en X menos B cruz Y o el par ordenado está en X cruz Y menos C, ¿no? Entonces, pues igual, como es un no, podría hacerlo abriendo símbolos lógicos y demás cosas, pero pues como veo que se va a poner muy feo, mejor hago casos. Caso 1. El par ordenado X, Y está en X menos B cruz Y. Eso quiere decir que entonces X está en X menos B y Y está en Y. Eso quiere decir que entonces X está en X y X no está en B y Y no está en Y. No, y Y está en Y más bien. Ajá. Pero pues eso quiere decir que entonces el par ordenado X, Y tiene que estar en X grande, cruz Y grande, y el par ordenado X, Y no puede estar en B cruz C, porque ya sabemos que X no está en B. Entonces, si la primera entrada no está en B, cuando yo le ponga la segunda entrada, no me importa si la segunda entrada está o no en C, yo ya puedo afirmar que no va a estar en el producto cartesiano porque la primera entrada no va a estar ahí, ¿no? Pues entonces esto ya implica que X cruz Y va a estar en X grande, cruz Y grande, y le voy a restar B cruz C. Por lo tanto, X menos B, cruz Y, unión X menos Y menos C, está contenido en X cruz Y menos B cruz C. Si era eso a lo que tenemos que llegar, ¿no? Ajá, ahí está. Y el caso 2, pues igual. En el caso 2, tengo que el par ordenado X, Y va a estar en X grande cruz Y menos C.
Pues eso quiere decir que entonces X tiene que estar en X y Y tiene que estar en Y menos C. Eso quiere decir que entonces X está en X y Y está en Y grande y Y no está en C. Pero pues entonces X, Y tiene que estar en X cruz y X, Y no va a estar en B cruz C, porque lo mismo, no importa si X está o no en B, como yo ya sé que Y no está en C, no voy a poder estar en el par ordenado, ¿no? Y entonces, pues eso quiere decir que entonces X cruz Y tiene que estar en X cruz Y grande menos B cruz C, ¿no? Ok, entonces ya tanto X menos B cruz Y unión X menos Y menos C va a estar contenido en X cruz Y menos B cruz C y por lo tanto van a ser iguales, ¿no? ¿Se queda? O ya me lo chamaqué. Sale. Bueno, pues entonces hasta aquí le dejamos.